Muy bien, la política económica de la Argentina, el contexto actual de nuestro país, esta coyuntura en lo político, la presencia del gobierno en su rol también internacional, son todos temas que vamos a empezar a hablar con Facundo Nehamkin, que es politólogo y director de la consultora Opina Argentina. Facundo, un gusto, un placer saludarlo. Buenas tardes. Hola, un gusto, buenas tardes. Bueno, gracias por el tiempo y por la comunicación. Para hablar del papel internacional, nos vamos primero a la situación que vive la Argentina, con esta situación allí de tibieza en la postura que tiene con la invasión, ¿no?, de Rusia a Ucrania. ¿Cuál es su opinión, Facundo, respecto a esta posición de nuestro país? No, a ver, no sé si definirla como de tibieza, me parece que lo que hubo una sucesión de hechos, digamos, que dejan a la Argentina en una posición de cierta ambigüedad, sobre todo especialmente teniendo en cuenta la gira del presidente previo a la invasión a Ucrania, 3 semanas antes que se produjese la invasión, y su ofrecimiento al presidente Putin para hacer la puerta de entrada a América Latina, ¿no? Me parece que de algún modo eso dejó a la Argentina en un lugar de cierta ambigüedad y que no era no formaba parte ni de lo esperado ni de lo deseado. En general, la Argentina tiene en estas situaciones o en este tipo de hechos a nivel mundial otro tipo de presencia y otro tipo de postura, ¿no? Nos venimos a la economía doméstica. Se habla mucho en el conflicto campo-gobierno con respecto al tema de las retenciones, ¿no? ¿Y cuál será el papel fundamental que tomará el gobierno en cuanto a las decisiones políticas de una situación que pone en vilo un sector muy importante del país? ¿Cuál será el rumbo político, Facundo? Bueno, ahí hay que estar atento a dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la tensión que hay hacia el interior de la coalición gobernante, ¿no? Donde hay, digamos, por un lado, un sector del gobierno, de la coalición, que plantea una postura más dura, menos negociadora, y que plantea la necesidad de engrosar las arcas del Estado a partir del cobro de nuevos impuestos, entre los cuales figura entre ellos pareciera ser un aumento de retenciones, y otro sector que es el que está liderando el presidente Fernández, que me parece que lo que visualiza es que hoy no hay condiciones políticas como para una resolución de esas características. Entonces me parece que ahí hay que estar atentos a esas tensiones, pero me da la sensación que el gobierno hoy no tiene margen político en la sociedad para sostener públicamente un enfrentamiento con el campo. El otro día tuvo un aviso, lo que fue ese movimiento que se dio a llamar el tractorazo, digamos, si bien tuvo repercusiones limitadas, si el gobierno decidiese incrementar las retenciones, creo que el impacto político sería mucho más alto, ¿no? Indudablemente que sí, no hay mucho margen, coincido. Se hablaba hoy de los números para el mes de mayo, se está anticipando por ahí un 5% de inflación, una leve baja respecto a los números que se han ido publicando en estos meses 2022. ¿Hay plan económico para salir de esta situación de crisis inflacionaria, Facundo? ¿Cómo lo analizan ustedes? Mira, a ver, lo primero que uno ve es que la Argentina es como un paciente que enfrenta al COVID con comorbilidades, ¿no? Es decir, es cierto, hay una situación internacional muy compleja, muy difícil en términos inflacionarios. Países que antes tenían 0 inflación o 1, 2, 3% de inflación anual, hoy se encuentran cercanos con niveles a 10. Hoy estamos viendo que el aumento de la nafta, de los combustibles en los Estados Unidos llevaron niveles que nunca antes, alrededor de $460 el galón. Eso es una realidad. Ahora, cómo uno enfrenta esa situación determina la gravedad que tiene el impacto de esa crisis a nivel mundial sobre la propia economía. El problema es que la Argentina, yo digo, era un paciente con comorbilidades, porque ya venía arrastrando un proceso inflacionario muy alto,
Entonces, esta situación a nivel global y a nivel internacional no hace más que agravar ese proceso. Entonces, ahí es donde me parece que la Argentina, digamos, muestra sus debilidades y muestra que de alguna manera está hace ya tiempo, porque esto tampoco es una cosa que uno puede atribuirle solo responsabilidad a este gobierno, aunque la tiene, pero ya el proceso de inflación es un proceso que se empezó a visualizar con tibieza ya por el 2006, 2007, y que se mantuvo durante todo el periodo del gobierno de Cristina, que en algún momento el gobierno de Mauricio Macri pareció encontrar alguna limitación en el año 2017, pero que después se fue desbocando nuevamente, y que la verdad que parecía ser que ningún gobierno logra encontrarle el mango a la sartén, ¿no? Y hay que decir algo que es importante. Este tema, el de la inflación, figura como una preocupación de primer orden en cualquier encuesta que nosotros hacemos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en cualquier provincia, en cualquier lugar, siempre aparece primero el tema del movimiento de precios, y esto es algo que viene ya sostenidamente en primer lugar hace muchos años. La contienda electoral de cara al año próximo también tenemos la sensación, y tengo la sensación, que distrae mucho la agenda cotidiana, ¿no? ¿Cuánto de esa distracción política existe en nuestro gobierno y en la oposición también a la hora de poner blanco sobre negro sobre algunas cuestiones? ¿Cuánto es el punto de análisis que hay de cara a 2023? ¿Se está trabajando intensamente? ¿Hay una desatención? ¿Ustedes consideran política de lo que sucede en post-electoral del año próximo? A ver, ¿sabes qué es lo que sucede? Los políticos siempre, siempre a lo largo de la historia, la dirigencia política se ha ocupado de sus temas más personales, más egoístas, por decirlo de alguna manera, la lucha por el poder, el ocupar cargos. Esto es algo que forma parte de la historia de la política. El problema es que cuando eso se da en el marco de carencias muy grandes como la que está viviendo la Argentina, eso hace de alguna manera enojar a la sociedad o indignarse a la sociedad mucho más que en condiciones normales, ¿no? Es decir, vamos, para traducírselo a quienes lo están mirando, no es que a los politólogos suecos, a los políticos suecos o finlandeses no les interesa la lucha por el poder, les interesa. El problema es que como sus sociedades funcionan relativamente bien, los habitantes alcanzan estándares de vida importantes, entonces están mucho menos enojados y disgustados con sus políticos de los que estamos los argentinos. Entonces ese es el primer síntoma. La segunda cuestión es que me parece que la pelea al interior del gobierno y cierta debilidad en la que se encuentra el presidente Fernández de alguna manera acelera las disputas por el poder y por la sucesión del presidente Fernández. Y esto se da tanto al interior del oficialismo, del Frente de Todos, en la ya clásica tensión que existe entre el presidente y su vicepresidenta, como hacia el interior de la oposición. Y ahí déjame que te haga una nota al pie, que es el fenómeno de la aparición de una tercera fuerza que todavía, digamos, balconea la pelea por el primer y segundo lugar, pero que sin duda le suma tensión a la disputa política, que es la fuerza de los libertarios que encabeza Javier Milei, ¿no? Porque eso de alguna manera genera una tensión novedosa sobre una disputa política que hasta hace poco estábamos acostumbrados, era entre dos coaliciones, lo que es el peronismo, el kirchnerismo, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Hoy aparece un nuevo actor y entonces todo esa situación de alguna manera hace que todos los que participan del juego político ya estén alistando sus armas para el combate del 2023. Claro, lo que decís vos, el problema es que esto se da en el marco de una sociedad que tiene muchísimos problemas. Entonces, lógicamente, se produce un círculo vicioso, porque el ciudadano, en lugar de pensar, qué bueno, se están ocupando de cómo me van a resolver los problemas en el 2023, piensa, estos se están ocupando de sus temas personales, de qué cargo van a ocupar, y no se ocupan de mis problemas. Entonces, ahí emerge lo que nosotros hemos denominado en llamar una nueva grieta, ¿no? Es decir, hasta hace un año uno podía hablar que la sociedad argentina
durante 10 años, casi te diría prácticamente desde el conflicto con el campo, un poquito más de 10 años, estuvo atravesada por el conflicto kirchnerismo-antikirchnerismo. Ese era el eje vertebrador de la política argentina. Y hoy hay un eje nuevo que no olvida este eje, pero es un eje nuevo que es entre la política y aquellos que se denominan como anticasta o antipolítica, ¿no? Entonces ahí hay una nueva grieta que deja a otros de un lado y del otro. Ya no es solo kirchnerismo, antikirchnerismo, sino es la política tradicional, el establishment tradicional y los que están más enojados que nadie con esa dirigencia política, ¿no? Entonces ahí ese es un tema al que hay que prestar atención también. Seguramente. Facundo Nehamskis, muchísimas gracias por el tiempo y por la comunicación. Ha sido muy amable, ¿eh? No, gracias a usted por el llamado. Un saludo. Muchas gracias.